¿vale? Para que nos dé tiempo un poco a ver todo con tranquilidad y luego que haya un tiempo prudencial para preguntas y resolución de dudas. Bueno, pues en principio, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos hoy en esta jornada informativa sobre el uso de la herramienta Ayudar FEDER para tramitar las ayudas a la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios de viviendas de Castilla-La Mancha en el marco del programa FEDER 2021-2027. Mi nombre es Rosa y junto con mi compañera Cristina Ariza formamos parte de la Oficina de Rehabilitación de Castilla-La Mancha y vamos a impartir esta jornada. El objetivo de esta sesión es facilitaros el manejo de esta herramienta, que es una herramienta que se ha creado en colaboración del Centro de Asesoramiento Tecnológico del Colegio de Arquitectos y también con el Consejo de Colegios de Aparejadores. Bueno, deciros que el objetivo y el diseño de esta herramienta es precisamente para simplificar todo el proceso de solicitud de estas subvenciones, al mismo tiempo minimizar errores y también ahorrar tiempo con la tramitación y la preparación de documentación. Durante la jornada realizaremos un caso práctico, paso a paso, con la propia herramienta para que podáis ver de forma clara cómo utilizarla correctamente y además también comentaremos cuestiones claves como la carga de los archivos generados con los certificados energéticos, la salida de resultados y anexos y así como la documentación necesaria que se debe completar para un expediente de solicitud. También veremos una introducción a la tramitación. Luego resolveremos también, ya os digo, cuestiones si alguno ya os habéis descargado la herramienta, cuestiones de las dudas que podáis tener o alguna incidencia que hayáis tenido con ella, pero otras cuestiones que no sean de la propia herramienta y que os hayan surgido por algún tema de lo que es la orden o el programa de Ayudar FEDER, deciros y comentaros que ya hubo una jornada informativa sobre estas ayudas el pasado 7 de julio y que está colgado en nuestro canal de YouTube. Podéis acceder a través de nuestra oficina, clmrehabilitación.es. Aquí tenéis nuestras redes sociales y en concreto esta es la entrada al canal de YouTube. Ahora lo vamos a ver. Y igualmente en la pestaña de agentes gestores vais a encontrar mucha información técnica y en concreto un apartado que luego os va a enseñar Cristina con documentación y recursos importantes para facilitaros toda la preparación de estos expedientes. Vamos a entrar al canal de YouTube. ¿Vale? Este es el vídeo de la propia herramienta, pero luego aquí podéis ver que está la jornada informativa de ayudas del programa FEDER que ya impartieron nuestros compañeros el mes pasado. Vale, está a vuestra disposición y yo creo que ahí hubo muchas dudas que se solucionaron. Bueno, en principio ya directamente vamos a entrar a la descarga de la herramienta. En nuestra oficina también disponéis de un acceso a esa descarga, pero vamos a entrar en el portal de vivienda, ¿vale? En ayudas a la rehabilitación y aquí ya veis que está la publicación de los fondos FEDER, ¿vale? Donde ya se nos informa que no se van a admitir solicitudes hasta el día 14 de este mes y que las solicitudes se podrán solicitar hasta el 30 de octubre. ¿Vale? Recordaros que la solicitud tiene que ir completa, con la documentación completa y que la prelación va a tener en cuenta la fecha en la que ese expediente va a tener esa documentación completa. Bueno, pues directamente aquí tenéis unos botones donde os van a llevar al enlace, por ejemplo, de solicitar ayuda. No está operativo todavía, el día 14 se abrirá este enlace y aquí disponéis del enlace donde os vais a bajar la herramienta. Tocamos el enlace. También tenemos el manual del vídeo y tenemos que, si no lo habéis descargado ya, os recomiendo que lo descargáis para que os tengáis en todo momento esa ayuda para saber cómo es el uso y funcionamiento de la herramienta. Y aquí tenéis también un vídeo explicativo. Bueno, pues ya nos hemos bajado la herramienta y se nos ha ido a la carpeta descargas. Entonces, directamente podéis desde aquí, veis que es un archivo RAR, es un archivo comprimido, entonces directamente podéis dar a botón derecho y extraer todos los archivos o si bien cortar
que yo lo recomiendo. Y luego, importante, por cada expediente debéis tener una carpeta propia de ese expediente. Entonces yo me he generado aquí una carpeta del expediente, que la he llamado de esta manera, y voy a pegar aquí el archivo que me acabo de descargar. Vale, es un archivo comprimido, como os digo, es un archivo RAR y, bueno, tenéis que tener un programa para abrir este archivo. En la página oficial WinRAR disponéis de una descarga del programa de manera gratuita que es suficiente para la descarga y para comprimir archivos de este tipo, ¿vale? Entonces, la manera es extraerlo en la carpeta y como ya está metido, al extraerlo todo, se me va a abrir directamente una carpeta dentro de esta carpeta que me genera. Bueno, pues aquí ya está la herramienta, ¿vale? En este archivo, al darlo, vemos que la herramienta se compone de 3 archivos con formato de texto y un archivo que es en formato Excel. Vale, pues el motor de la herramienta es este archivo Excel. Nosotros vamos a abrir este archivo. Dice, no se puede abrir el archivo porque la ruta de acceso del archivo es mayor. Bueno, pues esto es porque voy a cambiar el nombre. Esto es porque, bueno, en nuestra oficina vamos haciendo nombres muy largos. Voy a quitar un poco, voy a hacer un nombre más corto y a ver si me lo permite. Bueno. Directamente voy a abrir el archivo y puede suceder, en este caso se me ha abierto, ¿vale? Y no tiene bloqueadas las macros, ¿vale? En el caso de que no salga esto, que aquí daría habilitar contenido y ya eso está operativa la herramienta, lo que tendríais que hacer es posicionaros. Imaginaos que al meteros os dice que está bloqueada, ¿vale? Tendríais que posicionaros, dar a botón derecho, ir a propiedades y si está bloqueada os va a aparecer aquí en general, en la parte de abajo, va a poner seguridad y va a poner aquí que está bloqueada. Tenéis que desmarcar esa casilla de bloqueada y dar a aceptar. En mi caso, yo ya puedo operar con la herramienta. Bueno, pues os presento la herramienta. Este es el motor, ¿vale? de la herramienta de ayuda de FEDER. Y directamente se nos abre una pestaña, la primera pestaña, el índice, que recoge un contenido interactivo de lo que es la propia herramienta. Aquí se recogen todas las pestañas, tocando en estas pestañas me va a llevar a cada pestaña y luego incluso me va a activar desde aquí los datos de pestaña para rellenar los anexos, me va a activar algunas pestañas que no están activas. Dando de nuevo a índice, habrá otro botón para ocultar anexos y aquí también me llevará a la parte de resultados, la pestaña de resultados, para descargar el XML y solicitud que luego vamos a necesitar para la tramitación. Bueno, pues el uso de esta herramienta lo que nos va a agilizar es a la hora de tramitar el tener todos los apartados técnicos y una serie también de apartados que sería muy engorroso rellenarlos en el momento de la tramitación y que nos iban a llevar un tiempo también que no nos permite la plataforma el disponer de todo el tiempo que necesitamos, sino un tiempo limitado de 30 minutos. Luego Cristina os va a contar también y os va a enseñar cómo consiste la tramitación y por qué sería útil que utilizarais esta herramienta. Bueno, pues accedemos directamente a los datos de entrada, ¿vale? Y en los datos de entrada ya vais viendo que aquí se dispone, voy a ampliar un poco, ¿vale? Se disponen de distintos apartados, aquí se nos presentan una serie de instrucciones donde ya nos dicen que debemos empezar borrando todos los datos. Por si hay datos recogidos, imaginaros que, por ejemplo, esta herramienta, pues habéis hecho un copia de otro expediente y recogen datos que no son propios de este que vamos a hacer ahora. Entonces, os aconsejo directamente borrar todos los datos. Vale, esta es la entrada de los XML, que ahora paso a explicar, y luego hay directamente apartados, se subdividen en apartados, del apartado 1 al apartado 6, que luego vamos a ir viendo. Importante, aquí solamente vamos a rellenar las casillas que están en azul. ¿Vale? Las casillas que están en blanco no tenemos ni que entrar en ellas
ni intentar desbloquearlas porque contienen fórmulas. Y además, esas casillas se van a rellenar automáticamente cuando vayamos introduciendo nosotros los datos. Así que lo que habrá que rellenar serán las casillas azules, ¿vale? Y luego, importante aquí, la entrada de los XML de los certificados energéticos. Es necesario, como pasos previos, que os hayáis hecho los XML dependiendo de las actuaciones que se van a subvencionar, que vais a solicitar subvención. Vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Y bueno, aunque la entrada de datos lo vamos a intentar hacer de manera rápida, pero sí que quiero que lo vayáis viendo para que conozcáis en todo momento cómo va respondiendo la herramienta según vamos rellenando esos datos. Vale, se ha elegido un ejemplo que es un edificio plurifamiliar en Ciudad Real, que es zona climática D, y que está construido en 1970. Sabéis que hay que cumplir que la construcción del edificio sea anterior a 2006, con lo cual aquí, en nuestro caso, cumpliríamos. Este edificio es un edificio colectivo plurifamiliar y es un inmueble con división horizontal, consta de 27 viviendas. Y se pretende solicitar la subvención por actuación integrada, en el que se quiere instalar, bueno, aparte de mejorar a través de la línea 1 la envolvente, se quiere solicitar también ayuda por aerotermia y ayuda para fotovoltaica, para suministro, autoconsumo de esa aerotermia, tanto para calefacción, refrigeración y el ACS. Vale, pues vamos a empezar directamente con la entrada de los XML que nos hemos generado. Importante, habrá un XML inicial, son obras que no se han iniciado, con lo cual tenemos ahora el estado actual de ese edificio, ¿vale? Habremos hecho un XML inicial que vamos a cargar. Como veis, estos botones XML inicial y XML final están ya activos, ¿vale? Y ponen no porque no están cargados. Vais a ver que ahora, en cuanto carguemos, se van a modificar. Es obligatorio cargar un XML inicial y final, siempre en cualquier tipo de actuación que vayamos a realizar y cualquier línea que vayamos a solicitar, ¿vale? Incluso si vamos a solicitar la línea 3, que no es el ejemplo que vamos a hacer, pero si fuéramos a solicitar la línea 3, habría que cargar también un XML final, que en el caso de la línea 3 iba a coincidir con luego el que se va a cargar en la línea 3, o sea que sería el mismo, ¿vale? Entonces yo tengo aquí directamente carpetas donde me he creado que los XML de los certificados los tengo aquí por separado, tengo los PDFs y tengo los C3X. Cada uno luego que se establezca las carpetas y subcarpetas que crea conveniente. Mi XML inicial es este, lo cargo y bueno, y vais a ir viendo ya cómo va cambiando directamente el valor y ya pone sí. Eso quiere decir que está cargado, me dice que está correcto y ya voy a introducir el final. Yo aquí el final pues lo he llamado L1, L2 porque recoge todas las actuaciones. Me vuelve ya a decir sí, quiere decir que está correcto. Vale, pues ahora yo, en primer lugar, ¿qué línea voy a solicitar? La línea 1. Y para ello me tengo que posicionar aquí, hay un desplegable y diré sí, voy a solicitar la línea 1. Y se me activa la línea 1. Cargo la línea 1 dando al botón correspondiente y mi línea 1, el XML, es este. ¿Vale? Sí que os aconsejo que vosotros hayáis viendo, tenéis que haber ido viendo que con la línea 1 ya los datos de los certificados, pues podíais ver si el cumplimiento de la ayuda de los fondos FEDER y en qué cuantías podéis estar, podéis echar un cálculo, pero la herramienta también vale para esas comprobaciones. Y luego voy a activar directamente la línea 2. Se me activan los 3 botones. La línea 2.1 corresponde a biomasa, no es mi caso, yo voy a introducir el 2.2 correspondiente en este caso a la aerotermia, ¿vale? 2.2 también podría ser para geotermia, pero bueno, aquí vamos a meter una aerotermia tanto para la calefacción como para la refrigeración y el ACS. Y ahora voy a cargar el 2.3, que es para fotovoltaica. Y aquí hago un inciso. Este certificado 2.3 para fotovoltaica está realizado
a partir del certificado 2.2, ¿vale? Donde emití la aerotermia, porque la fotovoltaica será subvencionable siempre que sea para el autoconsumo de la instalación de la aerotermia. Bueno, pues ahora mismo ya veis que tengo cargados los 5 XML. Inicial, final, obligatorio siempre, ya os digo, en cualquiera de las líneas, y la línea 1 para la envolvente y línea 2.2 y línea 2.3, vale, pues tengo cargado. Y ya hay apartados que se me han ido rellenando. Directamente aquí está la referencia catastral que figuraba en los certificados de eficiencia energética, está la población y aquí ya hay un botón que me dice que esta localidad no está en reto demográfico. Aquí se refiere a que esta localidad no tiene Ciudad Real, no tiene el 20% adicional por pertenecer al listado de municipios que tienen riesgo de despoblación, ¿vale? Ese listado también lo tenéis colgado directamente en la página de la oficina, pero igualmente la herramienta recoge todo ese listado de municipios y discrimina en aquellos que pueden optar a ese 20% adicional o que directamente no están en el listado. Vale, pues aquí tendríamos que rellenar, ya empezaríamos con los datos. ¿Veis los apartados? Pues yo de una manera rápida sí que voy a meter datos para que vayáis viendo cómo funciona. Vale, pues esto es una comunidad de vecinos. Y aquí, en esta casilla, importante, se abre un desplegable. En mi caso, no es un particular, el destinatario último, sino que es una comunidad. Entonces lo daría, aquí me he equivocado, perdonad, para que luego la salida de resultados veríamos luego, vais a ver, veríamos los errores, pero bueno, pues vais a ver que las comprobaciones que va teniendo para la corrección de errores pues es rápida y yo creo que clara. Vale, bueno, pues ponemos directamente la dirección donde se encuentra en la comunidad de vecinos en Ciudad Real. Ciudad Real. Código postal, esto sí que lo tenéis que teclear y no lo recoge de los certificados porque perfectamente aquí lo que podría estar pasando es que en una línea 3 esta ayuda la pudiera estar, el propietario no residiera en la vivienda, ¿vale? Puede ser una segunda residencia y solamente es obligatorio que resida en la vivienda en el caso de que fuera a pedir una situación de vulnerabilidad, ¿vale? Esto lo vamos también luego a ver en el caso de vecinos vulnerables cuando sigamos un poco adelante. Bueno, pongo nombres cortos para no guiar un poco y no perder mucho tiempo y si veis algún error, pues es por ir rápida, ¿vale? Calle Alba 5, población Ciudad Real. Bueno, en este caso, ¿y por qué me coge aquí? Dirección, pues ahora me lo coge bien. Hay veces que la herramienta, cuando está trasladando datos, vais a ver como que tarda a veces en cargar, o bueno, depende un poco también de dónde tenga que trasladar esos datos, ¿vale? Entonces, bueno, pues luego lo que importa es que luego, lo que pasa que no sé por qué aquí coge esto que está mal, voy a escribirlo de nuevo. Ahora bien, vale, comunidad. Bueno, nos vamos a otro apartado y aquí ya veis que son los datos del inmueble. Y yo, en este caso, que es un inmueble además compuesto por 27 viviendas, directamente antes de rellenar esto, os digo, para mí es comodísimo y yo lo recomiendo que cuando tiene ya un número determinado de viviendas, a lo mejor si son 2, pues se pueden meter manualmente, pero cuando tiene un número de viviendas, directamente que carguéis el XML de catastro. ¿Vale? Ahora si queréis lo vemos, aquí no están todavía recogidas las viviendas que se van a recoger automáticamente con la carga del XML. ¿Vale? Veis que aquí tenemos la referencia catastral. Yo si por ejemplo esto me voy a catastro, si yo pongo aquí sede electrónica de catastro, con la referencia catastral, me va a salir el inmueble y esta es la Excel que tenéis que bajar.
¿vale? Esta Excel la descargáis, la ponéis en la carpeta que estáis utilizando para el del expediente que vais a solicitar y a continuación es lo que vamos a cargar, ¿vale? Yo tengo aquí la Excel de catastro. Me dice que ya se ha cargado y directamente lo que me traslada son todos estos datos con estas referencias catastrales que si las tenéis que introducir a mano os vais a equivocar probablemente, vamos, yo me equivocaría, y me traslada todos los datos donde yo aquí directamente diré qué viviendas son vulnerables. Lo dejo ya marcado, ¿vale? Me lo va a trasladar a vulnerables, esas viviendas, y estos datos, siempre os digo, todas las casillas azules habrá que rellenarlas. Vale, vamos a seguir con los datos de entrada. ¿Vale? Esto está aquí, estábamos aquí, y luego ya rellenaremos esa pestaña de vulnerables. Bueno, pues superficie. Y por ejemplo, en este caso, sobre rasante no tenemos locales, pero sí que teníamos un local en este inmueble que tenía 66 metros que se encontraba en el sótano. Ese no se incluye en esta zona. Bueno, pues tenemos rellenado todo esto directamente con esta superficie. Nos está diciendo que el 100% del porcentaje es de viviendas, ¿vale? En superficie sobre rasante, y aquí ya en el apartado 4 nos está pidiendo el certificado de eficiencia energética inicial, que es obligatorio su registro, ¿vale? Porque nosotros debemos registrar ese certificado, ¿vale? Si directamente ya nos han emitido la etiqueta, pondremos aquí el dato de la etiqueta, ¿vale? Este número de registro se encuentra en la parte inferior de la etiqueta. Si no nos la han emitido, pues este dato no se rellenará, pero sí que habrá que aportar, aparte del archivo del programa y también el PDF firmado, ¿vale?, por el técnico competente, habrá que entregar la solicitud de registro. ¿Vale? Bueno, pues hemos terminado el apartado 4 y vamos al apartado 5, que son los datos de las actuaciones previstas. Nosotros no vamos a solicitar su línea 2.1 de la biomasa, pero sí que vamos a solicitar la aerotermia. Importante aquí, el SCOP, que es el coeficiente de rendimiento estacional, ¿vale? No confundir con el COP, aquí se nos está pidiendo el coeficiente de rendimiento estacional, que es un coeficiente que nos va a dar el fabricante, y que este coeficiente recoge además lo que es el coeficiente de la máquina, pues lo que es en el año. Entonces, tiene las variables de las distintas temperaturas y también el funcionamiento de la máquina. Es un coeficiente más real y por eso se utiliza este coeficiente. Vale, se mira en el fabricante, en nuestro caso hemos visto que es 4. Este coeficiente también se tiene en cuenta para la elaboración del certificado de eficiencia energética. Y llegamos al apartado de la fotovoltaica. Vale. En este apartado, yo lo que sí que os recomiendo es que primero habéis ido a la herramienta PVGIS. Me voy a meter en ella rápidamente. ¿Vale? A ver, ¿qué tengo aquí? A ver si puedo quitar esto. Bueno, lo voy a hacer en este otro ordenador porque no me permite la barra cargar directamente y escribir en el buscador. Vale, ahora sí. Directamente tecleando PVGIS, vale, me sale directamente el primer enlace, ya veis que pone R, este es el correcto. ¿Vale? Entonces, primero lo que tengo que meter es la ubicación. La ubicación podéis poner aquí Ciudad Real y vais a ver lo que pasa. Yo pongo Ciudad Real y no solamente pasa en lo que es la ciudad de Ciudad Real, pasa también en Albacete, pasa en otras ciudades, que directamente te lleva fuera de lo que es Ciudad Real, te lleva en este caso a Miguel Turra. Vale, pues yo lo que tengo que hacer es irme a Ciudad Real, en este caso buscar la calle, buscaría y daría la ubicación, o bien si conozco las coordenadas, pues introducir las coordenadas.
¿vale? Aquí ya directamente me coge la base de datos de radiación europea y yo he establecido que con los datos que tenía de la aerotermia voy a poner una potencia pico de 2 kilovatios por vivienda, así me ha salido y bueno, pues también sé que es una cubierta plana, con lo cual la posición es libre y luego además voy a dar al botón optimizar inclinación y azimut porque quiero que me salga lo mejor posible, con lo cual me coja la inclinación y azimut óptimas. Doy a visualizar resultados y yo necesito descargar este archivo, ¿vale? Este es un archivo CSV que recoge los datos, importante este dato, ¿vale? La producción anual. Este es el dato que es válido tanto para las contribuciones energéticas de cara al certificado de eficiencia energética y este es el archivo. Vale, también os recomiendo este archivo PDF para que lo guardéis en la carpeta y que lo incorporéis a la memoria, ¿vale? Este archivo os valdrá también para aportar los datos de PVGIS de ese sistema fotovoltaico. Bueno, pues volvemos a la herramienta y entonces yo inserto, ya os digo, lo podéis incorporar a mano, pero bueno, pues pienso que es mucho más cómodo el incorporar esos datos a través del archivo que se puede descargar. Nosotros lo descargamos y ya se me han incorporado los datos que hemos visto, ¿vale? De PVGIS. Este coeficiente alfa todavía no lo conocemos y nos falta rellenar los datos del coste de la instalación fotovoltaica para que se nos rellene este coeficiente, que es el cociente entre ese coste de la instalación y la producción de energía de ese sistema fotovoltaico. Bueno, pues procedemos ahora a rellenar el apartado 6 de costes subvencionables. Importante aquí, fijaros en qué actuaciones y qué líneas vamos a actuar. Nosotros estamos haciendo ahora mismo una actuación en la envolvente del edificio, línea 1. Bueno, pues empezamos a rellenar los datos de esa línea, ¿vale? En nuestro caso son 700.000, tenemos directamente esos costes subvencionables de mejora de la envolvente y aquí tenemos que rellenar también con el IVA, ¿vale? A nosotros se nos aplica un IVA del 10% y ya veis, aquí con esta actuación ya cumplimos que hemos llegado, en caso de colectivo, a los 200.000 euros de costes mínimos, costes de la actuación para que sea subvencionable, ¿vale? Tenemos el límite de esos 200.000 euros, ya lo estamos cumpliendo. De este límite, de todas maneras, no hay que cumplirlo solamente con esto, sino que con todos estos apartados, hasta aquí, ¿vale? Este se queda fuera, pero hasta aquí se incluirían dentro de los costes para cumplir el límite de los 200.000 euros. Vale, yo sigo rellenando, aerotermia, ¿vale? Estoy poniendo un poco los costes fácilmente, o sea que no apliquéis si esto es lo que vale o no vale, ¿vale? Bueno, pues tengo con el IVA, con el 10% de la aerotermia y me va ya recogiendo, vais a ver que luego me va a ir recogiendo todos estos datos. La fotovoltaica, traslado también con el IVA, ¿vale? Bueno, pues ya tengo aquí el coste de lo que son las actuaciones. Si veis, en cuanto yo he trasladado aquí el importe de la fotovoltaica, se me ha rellenado el coeficiente alfa, ¿vale? Porque era el dato que le faltaba para conocer ese coeficiente. Dependiendo de ese coeficiente, luego vais a ver que es la cuantía de la ayuda también, ¿vale? O sea que es un coeficiente necesario y que directamente la herramienta lo calcula, ¿vale? Nosotros no tenemos línea 3, no estamos entonces estos apartados no los vamos a tocar, ¿vale? Pero sí que vamos a la redacción de proyectos, tenemos aquí, perdonar un momento, sí, tenemos aquí redacción de proyectos y bueno, aquí directamente la única casilla azul, porque es la única que hay que rellenar, es lo correspondiente al proyecto, ¿vale? Sin el IVA. Me aplica un IVA del 21%, me lo calcula la herramienta, me calcula ese IVA y además me calcula también el coste subvencionable máximo. Este coste subvencionable máximo va en función del edificio. O sea, el edificio hemos dicho que son 27 viviendas,
con lo cual superamos el límite de 20, entonces se establece que se subvencionan una base de 18.000, eso es un fijo, y luego 300 euros por vivienda, de lo cual sale, si hacéis la cuenta, 300 por 27 más 18.000, 20.100. Y de aquí va a coger, luego vais a ver, el importe mínimo de los dos, ¿vale? Con lo cual habría parte que no se subvenciona. Con la dirección de obra, coordinación de seguridad y salud, pues directamente nosotros ponemos el importe que hemos acordado que vamos a cobrar y nos hace lo mismo la herramienta. Nos calcula el 21%, que es el que le corresponde, y nos establece el límite, que en este caso es el 85% del coste subvencionable máximo del proyecto, ¿vale? Y directamente es muy rápido, la herramienta nos lo va calculando. Aquí pasa lo mismo, pero en este caso es el 15% del proyecto. Y entonces siempre nos va a coger el menor de los dos. ¿Vale? Y llegamos al último apartado, 6.7, de costes, que son los costes de tramitación. Bueno, pues yo incorporo unos costes de tramitación, me calcula también el IVA y ya me está sumando aquí todos los costes subvencionables que he introducido. ¿Vale? Importante siempre que cada línea de actuación y sublínea lleve el coste que le corresponde. Bueno, pues ya hemos rellenado todos los apartados. ¿Vale? Entonces, directamente nos vamos a datos catastrales. Aquí, si no lo habíamos marcado, marcamos qué viviendas tienen situación de vulnerabilidad. Importante que la situación de vulnerabilidad ya tiene que ser vivienda habitual y es por unidad familiar. Unidad familiar se entiende de convivencia, perdón, unidad de convivencia. Ahí lo que se entiende son todas las personas que están empadronadas en la vivienda. ¿Vale? Tenemos igual colgado también un documento donde podéis ver los límites, hay unas tablas para ver el cumplimiento. Y lo que se va a ver son los ingresos de toda esa unidad de convivencia. Vale, nos ha trasladado aquí las casillas de las viviendas correspondientes y aquí directamente vamos a poner nosotros los datos de... Bueno, voy a escribir también para que luego veáis la salida, ¿vale? Por ejemplo, pongo aquí que tiene un coeficiente de participación 3,75. ¿Vale? Este coeficiente de participación, sí que tenéis que aseguraros, no que es el de catastro, que a veces no se corresponde, sino que es el que os han informado en la comunidad de propietarios, viene el administrador, ¿vale? Que es el que le corresponde a esa vivienda. Vale, pues pongo aquí el segundo, los datos de la segunda vivienda con vulnerabilidad. Algo fácil, ¿vale? Y le pongo un 4,2, ¿vale? Ya os digo que esto luego se tiene que corresponder con los datos reales, ¿no? Y ya directamente nos vamos a la casilla de resultados. Podemos hacer aquí una comprobación, por eso digo que si os habéis equivocado en alguna casilla, vais a ver aquí que aquí ya se van recogiendo todos los resultados. En la tipología de actuación ya se nos van viendo las líneas que hemos solicitado, ¿vale? Línea 1, la sublínea 2.2 por aerotermia y la de fotovoltaica 2.3. Los datos del solicitante, importante aquí, datos de representante, que no lo he dicho antes, ¿vale? En representante los datos son de la persona que va a tramitar, o sea, que representa al solicitante en la tramitación. En este caso sí que es verdad que luego va a haber un anexo donde el presidente de la comunidad de vecinos va a tener que incorporar también sus datos. Pero, sin embargo, aquí en la herramienta y en otros anexos que habrá que presentar, el representante es el técnico o la persona que va a tramitar en representación del beneficiario. Vale, pues ya veis que además incluso esta persona pues tiene otro, bueno, pues en este caso es el que tramita. Los datos del inmueble, pues se recogen todos los datos del inmueble, nos vuelve a decir que esta localidad no está dentro del 20% más de cuantía, zona climática y bueno, aquí ya aparecen apartados con datos técnicos. Nos ha trasladado y nos ha calculado todos los datos técnicos que vamos a tener luego que saber y necesitar para rellenarlos en la tramitación.
¿vale? Entonces, bueno, veis datos iniciales de la actuación, datos finales de la actuación. Consumo aquí es cero, emisión es cero, porque directamente toda la fotovoltaica lo que nos está cubriendo es ese consumo de la aerotermia. Luego, línea 1 y importante, vemos aquí el consumo, pero importante el porcentaje de ahorro. Sabéis que para que sea subvencionable la línea 1, al menos tiene que haber un 40% de ahorro del consumo de energía primaria no renovable. Nosotros estamos ahora mismo con un ahorro del 41,27, cumplimos, pero bueno, nos quedamos en el primer tramo. Hay dos tramos. Para pasar al segundo tramo tendríamos que haber llegado al 50% o más y nos hemos quedado en el primer tramo. Eso afecta directamente a la cuantía, ¿vale? Y aquí lo que vamos a ver directamente es luego datos de la línea 1, perdón, y línea 3. Bueno, pues en esta salida de resultados, perdonad un momento, pero os voy a poner aquí, ¿vale? Porque sí que ha habido un error que estamos actualizando ahora mismo con la herramienta, ¿vale? Y lo vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver luego lo que es la salida de resultados que estábamos viendo aquí. Perdonad. Porque ahí faltaban unos apartados, que eso es algo que la última versión la estamos actualizando. Y vamos por la línea 1. ¿Vale? En la línea 1 hemos visto lo del 41,27, ¿vale? Y nos vamos a la aerotermia. Vale, la aerotermia nos está suponiendo un ahorro en el consumo de energía primaria no renovable de 69,20. ¿Vale? Este ahorro, que supera el 30%, es un ahorro necesario que lleguemos al 30% para que se considere actuación integrada. ¿Vale? Con lo cual, ya directamente con esto y con la línea 1, que es obligatorio, tiene que estar la línea 1, ya se considera actuación integrada. Y luego, el SCOP, ya os digo, tiene que ser mínimo 3 para que sea subvencionable la aerotermia, con lo cual aquí estamos viendo ya el cumplimiento. En cuanto a la fotovoltaica, en la fotovoltaica vemos también que tenemos un coeficiente del 1,24, es superior a 0,65, con lo cual esto nos establece la cuantía que vamos a tener. Y luego la potencia pico instalada por vivienda es superior a 1, que igual tiene que ser superior a 1 para que sea subvencionable. Y un máximo de 3 kilovatios por vivienda, ¿vale? Con lo cual aquí estamos ya viendo todos los datos. Vemos todos los apartados y todos estos apartados junto con la cuantía final, ¿vale? Esta es la ayuda total solicitada que nos sale, 570.300 para las actuaciones que hemos solicitado subvención. Y bueno, importante, el cálculo de esta ayuda es meramente estimativo, pero no es vinculante. ¿Por qué? Porque esto está calculado por los datos introducidos, ¿vale? Luego será el Servicio de Coordinación y Gestión de Ayudas de la Dirección General de Vivienda la que, una vez revise el expediente, evaluará y confirmará qué cuantía es la definitiva. Vale. Bueno, pues aquí hemos hecho una revisión, vemos que ya tenemos todos los datos y ya tenemos aquí el botón de exportar datos a XML y crear comprobante en PDF. Este es el XML es el que vamos a necesitar a la hora de tramitar. Nos dice aquí que todo está correcto, que se va a generar el XML y el PDF de resultados. Y directamente nosotros nos vamos a nuestra carpeta. ¿Vale? Nos vamos a nuestra carpeta. Perdonad un momento, la carpeta era esta. Y decimos guardar resultados. Y se nos va a guardar tanto el XML, ¿vale?, como el comprobante en PDF, que podréis utilizar. Ya veis, esto es lo que hemos estado viendo, todos estos apartados. Nos vamos aquí otra vez, ¿vale? Los datos del inmueble, el apartado 8, con la línea 1. La línea 1 aquí, apartado 9, perdón, línea 1, la línea de la aerotermia, su línea 2.2 y su línea 2.3 para la fotovoltaica. ¿Vale? Todos estos apartados directamente aparecerán en un archivo XML que se nos ha bajado y nos dirá que está correcto
Perdonad que lo pongo aquí para que lo veáis. ¿Vale? Y este es el archivo XML. Bueno, ya sabéis que el XML es una extensión de texto, ¿vale? Que va por pestañas y todos esos datos están incorporados en este XML que luego es el que vamos a necesitar a la hora de tramitar. Bueno, yo ahora ya dejo de compartir pantalla porque mi compañera Cristina va a seguir ya con la salida de anexos y con la introducción a la tramitación. Así que bueno, ya luego sí puedo ir contestando preguntas y si no al final pues seguimos con otras cuestiones. Muchas gracias. Hasta luego. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Cristina, voy a compartir mi pantalla y vamos a seguir con el caso práctico que estaba tratando Rosa. Entonces, accedemos a la carpeta donde tenemos nuestro expediente, ¿vale? Que yo lo tengo por aquí. Y abrimos pues, el expediente en el que estábamos trabajando con nuestra documentación cargada. Un segundito. Vale, como veis aquí estamos en el índice y nos vamos a datos de entrada. Está toda la documentación, todos los datos que ha ido poniendo Rosa están aquí. Entonces, si nos vamos al índice, tenemos que tener en cuenta que está datos de entrada, que nos deriva a esta pestaña, datos para rellenar anexo, que no hemos pasado por ellos y son son importantes a rellenar porque si no, en el momento en el que vayamos a generar nuestros anexos, nos va a emitir un error indicando que nos falta algún dato. Las casillas que van en azul son sobre las que escribimos directamente y las blancas están vinculadas con otras casillas. Por eso vuelvo a recalcar lo que ya ha ido comentando Rosa, que solamente hay que rellenar las casillas que están en azul. Entonces vamos a rellenar rápidamente las casillas que faltan. Vale, aquí pondremos los mismos. Vale, todos estos datos, como veis, están vinculados directamente. El presidente. Vale, fecha de convocatoria. Vale, esto se refiere a la Junta de Vecinos, pues si han tenido una reunión el día 31 de julio, por ejemplo, pues lo indicamos aquí. Estos datos realmente no son vinculantes para los anexos, pero bueno, lo vamos a ir cumplimentando todo. Vale, en este caso, al ser un edificio plurifamiliar, no existe copropietario. Esta casilla solo se rellenaría si fuese una vivienda unifamiliar y hubiese un copropietario. Vale, fecha de firma de documentación, pues vamos a poner que se firma hoy, por ejemplo. Nombre del técnico, me pongo a mí. Vale. Vale, entidad, pues en el caso de ser parte de una empresa pondríamos la empresa y si es pues un técnico o una persona que esté, bueno, que es autónomo, pues se ponen directamente los mismos datos. Vale, una vez que ya tenemos todos los datos, volvemos al índice y nos vamos a la casilla rellenar anexo solicitud. Actualmente solamente están disponibles rellenar anexo solicitud y rellenar anexos vulnerables. La parte anexo justificación se pondrá a disposición más adelante cuando ya estén los trámites en marcha. Pulsamos y como vemos aquí nos aparecen todos los anexos y toda la documentación que habría que aportar para realizar la solicitud. Entonces, si pulsamos sobre la pestañita azul, se nos genera directamente el anexo. En concreto, este no tiene mucho sentido que lo pulse porque, como acabo de mencionar, no hay copropietario, por tanto, no es necesario. Pulsaríamos el anexo 4 y el anexo se genera automáticamente en PDF, nos aparece aquí en la pantalla y he de destacar que en la misma carpeta que tenemos nuestro proyecto, en concreto lo hemos llamado así, aparece una nueva carpeta en la cual se nos van a ir guardando automáticamente todos los anexos que generemos, ¿vale?
Entonces, si da la casualidad que estamos revisando el anexo y pues hemos visto que esta parte hay que marcarla o cualquier cosa que aquí vienen marcadas por defecto, lo podemos modificar directamente desde la herramienta. Para ello iríamos a la pestaña Ver y nos sale el archivo en editable. Marcaríamos lo que se considerase, por ejemplo, aquí, y nos volvemos a ir a nuestros datos de solicitud, perdón, a los anexos, y generaríamos de nuevo nuestro anexo con la modificación que se ha hecho. Este anexo sobrescribe el que teníamos ya realizado. Continuaríamos de la misma manera y generaríamos todos los anexos que fuesen necesarios. Los DACI, la memoria en este caso, lo que nos indica es el contenido mínimo, que si tenéis el anexo en Word exactamente lo mismo, el anexo 7, todos se nos van a ir guardando en la carpeta que de la que estamos tratando. Importante, incidimos en que las firmas, en este caso solamente está la firma del representante del presidente de la comunidad, pero por ejemplo, en este anexo que necesitamos 2 firmas, tienen que ser o manuscritas o digitales, pero las 2 en el mismo formato, ¿vale? Entonces, importante, al igual que ocurre con otras ayudas, que tengáis esto en cuenta. O las firmas son manuscritas o las firmas son digitales, pero ambas en el mismo formato. No se admitirá que en este caso yo, por ejemplo, como técnico, firme de forma digital y el presidente de la comunidad haga una firma manuscrita. Eso sería objeto de requerimiento. Aprovecho que tengo abierto este anexo para hacer un matiz sobre él, ya que ha habido varias dudas. En los últimos días hemos recibido algunas llamadas y hay algunos cambios. Este anexo corresponde al modelo de declaraciones responsables, el cumplimiento de prejuicio, de no causar perjuicio al medio ambiente, que ya conocemos de las ayudas, por ejemplo, de los Next Generation, que si algunos de vosotros habéis tramitado, conocéis perfectamente, pero hay novedades, ¿vale? Entonces hay que garantizar la protección frente al cambio climático. ¿Qué ocurre? Si vamos desarrollando el anexo, nos encontramos en que tenemos unas justificaciones. Viene todo por aquí explicado y tenemos que justificar que el coste, mira, aquí por ejemplo nos da un error, lo podemos abrir el anexo directamente para ver el anexo este. Como tal, vale, tenemos este apartadito donde nos indica que el coste de la actuación propuesta es de una cantidad y el valor nuevo de construcción es de otra cantidad. ¿Qué ocurriría en estos casos? Si el coste de la rehabilitación supera el 50% de lo que supondría realizar la misma obra en nueva planta, habría que realizar una justificación con la herramienta Jaspers. Entendemos que por un poco la tipología de rehabilitaciones que estamos tratando, ninguna obra va a llegar a alcanzar, a superar ese 50%, por tanto no habría que justificarlo, pero si sería ese el caso, pues que sepáis que habría que justificarlo con esa normativa. No hay ningún criterio específico sobre cómo se calculan los costes de nueva construcción, ¿vale? Entonces, bueno, este es un anexo novedoso que está generando algo de dudas y espero que se quede aclarado con esta mención. Bueno, pues una vez que vamos a ver los vulnerables. Antes de nada, nos vamos a índice, rellenar anexos vulnerables. En este caso habíamos marcado que había 2 viviendas vulnerables. Pues a ver. Vale, este anexo todavía no es necesario, que es para la justificación, por eso nos da error. Para la solicitud sería este, lo generamos, preparamos todos nuestros anexos, revisamos que todo lo que se ha preparado está en nuestra carpeta, ¿vale? Firmamos los anexos y nos vamos al trámite de solicitud. Como sabéis, el trámite lo tenemos en la página de vivienda, Castilla-La Mancha, accedemos a la ayuda y nos iríamos a solicitud de ayuda, ¿vale? Actualmente el vínculo no está disponible, pero me gustaría aclarar sobre todo lo importante de esta herramienta, que es lo que estamos tratando hoy. Vale.
si abrimos la solicitud, bueno, rellenaríamos los datos administrativos y llegamos a un apartado donde vamos a ver esto: cargar el archivo XML generado con la herramienta o rellenar manualmente todos los campos de la solicitud. Si pulsamos rellenar manualmente todos los campos de la solicitud, habría que rellenar los apartados del 7 al 15, que como he comentado antes en una duda que habíais propuesto, son indicadores energéticos y la parte económica. Bueno, pues lleva bastante tiempo. Entonces, si hemos utilizado la herramienta directamente, cargamos el XML y automáticamente todos esos datos ya están exportados. Finalizamos de rellenar nuestra solicitud y le daríamos a juntar los anexos, certificado de eficiencia energética, reportaje fotográfico, el DNI del solicitante en el caso de que fuese necesario, bueno, toda la documentación, y le damos a enviar, ¿vale? Vamos a incidir en que las ayudas van por orden de solicitud con la prelación de que tienen que estar completas, ¿vale? Todos los documentos tienen que estar aportados en el expediente y además los documentos mínimos. Y además voy a matizar, que eso también lo ha comentado antes Rosa, en que tenemos un tiempo de 30 minutos para rellenar toda la solicitud. Si llegado el momento se pasan esos 30 minutos, pues la página no guarda los datos y habría que volver a empezar. Por tanto, recomendamos, como hemos hecho en otras ocasiones, que tengáis a mano toda la documentación, tanto documentación administrativa como los datos técnicos, todo lo que podáis necesitar para agilizar el trámite y que podáis presentar vuestras solicitudes con la mayor fluidez posible, ¿vale? Voy a hacer un paso por nuestra página web, ¿vale? Como ha comentado antes Rosa, en el apartado agentes gestores tenemos un apartado que es herramientas. Desde este apartado estamos colgando, en los últimos días estamos actualizando la web con todo lo referente a los fondos FEDER. En primer lugar tenéis la herramienta de ayudas de fondos FEDER, que la acabamos de actualizar, también lo he comentado anteriormente, hemos detectado en estos días algunos errores y entonces, bueno, hemos colgado la herramienta versión 2 para, por si lo descargáis, que lo tengáis claro. Es probable que ahora cuando se empiece a utilizar y empecemos a meter pues más documentos, más archivos, detectemos algún error que a día de hoy no hemos visto. Os animamos a que estéis pendientes por si hay alguna versión nueva. No obstante, nosotros intentaremos notificar en caso de que fuese. El manual de utilización de la herramienta, el videotutorial, que está vinculado a nuestro canal YouTube, el listado de municipios que pueden solicitar el 20% más de cuantía, que aunque en la misma herramienta viene vinculado y discrimina a los que no son, también está aquí por si queréis echar un vistacito. Hemos creado un checklist con la documentación mínima, documentación a presentar. También os animamos a que os lo descarguéis porque es un elemento de trabajo que como apoyo viene muy bien en el momento que decidáis hacer la solicitud. Y al igual está explicada la situación de vulnerabilidad, que también muchas veces da lugar a duda, para que podáis ver y comprobar si los casos cumplen los requisitos. Y también la guía que comentaron los compañeros en la jornada que dieron explicando los requisitos de la orden, donde se explica la ventilación con recuperación de calor. Os animamos a que utilicéis todas estas herramientas que son muy útiles y en caso de que os surjan dudas, bueno, pues ya sabéis que estamos a vuestra disposición, que somos 7 oficinas, estamos en todas las capitales, en Talavera y en Puerto Llano, y que nos podéis llamar para lo que necesitéis, si necesitáis que os echemos una mano, si tenéis dudas, nuestros contactos los tenemos aquí. Y bueno, si queda alguna duda o algo que queráis comentar, pues estamos a vuestra disposición. Si queréis participar, os podemos habilitar los micrófonos por si no queréis escribir en el chat y vamos comentando como más cómodo resulte. Y si no, por el chat también podemos ir viendo lo que necesitéis. Sí, yo he contestado, ya he ido contestando a preguntas, no sé si me ha faltado alguna, porque he visto, Cristina, que tú también ya habías contestado. Sí. Decidnos, abrir el micrófono y comentarnos, incluso si alguno ya está operando con la herramienta, si quiere compartir pantalla, bueno, pues que yo creo que todas las dudas que vayan surgiendo ahora van a ayudar a todos. Sí. Vosotros podéis entrar directamente, habilitaros el micro, la cámara
y vamos viendo dónde habéis tenido algún problema. Como os comentaba Cristina, la herramienta, si vamos notando alguna incidencia o algo, pues va teniendo más versiones. Sí que, como os hemos dicho, importante que una vez que se descarga la herramienta, se descomprimen, todos esos archivos tienen que estar en la misma carpeta, pero luego también ir viendo si esa versión, hay colgada otra versión más actualizada para que directamente os bajéis la más actualizada, ¿vale? Y también igual, si veis alguna incidencia, pues nos lo comunicáis rápidamente, porque de eso se trata, de que todos nos beneficiemos un poco de lo que vayamos viendo. Eso es, nos podéis notificar o llamándonos directamente a los técnicos que estamos en las diferentes oficinas o a través del correo de info, que sabéis que también es un canal que atendemos a diario. Bueno, no veo de momento más dudas. Decidme si hay alguna que no. Es obligatorio presentar solicitud de licencia. No tiene sentido. A ver, que ahora han salido dos. ¿Es obligatorio presentar solicitud de licencia? Sí, es obligatorio presentar al menos la solicitud de la licencia. Dices que no tiene sentido, pues mucha gente solo va a hacer la obra si se concede la subvención. Sí, así es. Hay veces que hasta que no llega la concesión, pues la gente pues No no pagan tiene, sí, la no licencia. realiza la actuación, pero es obligatorio esa solicitud de licencia. No sé si luego una vez Eso se es. puede anular o... De todas maneras, llamadnos por teléfono y comentarnos si tenéis algún problema de este tipo, por ejemplo, y os podemos dar también alguna solución, ¿vale? En el caso de la línea 3, para calcular el porcentaje de mejora en la demanda de calefacción y refrigeración, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo hace la herramienta? Entiendo. Por ejemplo, si se obtiene un 80% en calefacción y un 65% en refrigeración, ¿hace una especie de media aritmética o ponderada o cómo lo calcula? El porcentaje de mejora en la demanda, bueno, pues eso ya lo calcula la herramienta, también lo calcula directamente en los certificados de eficiencia energética, se puede ver ese porcentaje de mejora, pero sí, la herramienta lo autocalcula para saber si es subvencionable. ¿Vale? Comento el tema de la media. Vais a tener también luego que presentar vosotros justificación del cumplimiento de esos requisitos. ¿Vale? Viene en la memoria técnica y bueno, comento el tema de la media ponderada porque en nuestra región los meses de calefacción entre 6 y 7 suelen ser más del doble que los meses de necesidades de refrigeración. Bueno, pero esto ya se recoge en los certificados de eficiencia energética, esto va por zonas climáticas. Nosotros el ejemplo ahora mismo lo hemos puesto en Ciudad Real, zona climática D. Todas estas cosas ya están establecidas, ¿vale? Entonces, Sí. bueno, sigo leyendo, es largo, Sí. que la energía para calentar es mayor, sí, pero es que esto ya lo recogen los certificados de eficiencia energética y ya se establecen estas reducciones. Todo tiene que ver con la zona climática. ¿Vale? O dice, ¿por qué una vivienda unifamiliar puede acogerse a la línea 3, pero yo con una vivienda dentro de un bloque no? Si la mejora es solo para vivienda. Bueno, Fátima, la ayuda de los fondos FEDER está establecida a edificios, no te puedo decir. Sí, lo determina la Habrá orden, luego... Fátima. Claro, habrá otras ayudas en las que te puedas acoger. Sí que ha habido anteriormente, por la ayuda del programa 4, pues lo que no sabemos es si en un futuro podrá salir una ayuda similar. No es el caso de los fondos FEDER. Van directamente, el objetivo es el edificio. ¿Vale? Si es vivienda unifamiliar, se puede acceder a la línea 3. ¿Habría Vale, problemas en Ana. que se presentara un expediente con una versión anterior de la herramienta? Si hay que preparar varios expedientes, ¿no se podría estar repitiendo la entrada de datos en cada nueva versión? ¿Hay errores graves en la inicial que impida su utilización? A ver, yo os voy a comentar, tanto Cristina como yo sabemos bien lo que es probar la herramienta. La herramienta es fácil, se rellena muy rápido. Bueno, ya habéis visto, no sé lo que hemos tardado, pero se rellena muy rápido. Y la salida también de resultados, tanto de XML, de comprobante PDF y los anexos, también es muy rápida. Por eso se ha creado esta herramienta. El entrar de nuevo los datos, podéis tener incluso la herramienta anterior, como tú dices, de ejemplo e ir Ir introduciendo en la copiando. nueva versión. ¿Por qué os decimos que hay versiones? A ver, si es un error, aparentemente ahora está bastante probado, pero bueno, el problema se está generando de muchos errores por el bloqueo de ciertas pestañas.
¿vale? No es porque la herramienta no esté funcionando bien o haya un error en el tema pues ya os digo, las fórmulas están bien, todo está bien, pero se intenta bloquear para que no toquéis ciertas fórmulas y hay veces que lo que hace es que inhabilita. Y entonces se está corrigiendo eso, es un ajuste, ¿vale? Dice, el anexo 2 acta tipo no lo genera la herramienta. Muchas gracias. No, no lo Cristina, ¿no? genera. No, Jaime, el anexo 2 no lo genera la herramienta, se lo tendríais que hacer a mano. Vale. Sí, aquí os han dicho ya en el Rafael, caso de la línea 3 que la herramienta calcula con el CE final. Sí. eso es. Rafael Si nos puede, dice que si puede optar a la subvención si la obra está en curso. No, iniciada en junio y final 2025. No, es un requisito que la obra esté sin comenzar. Por tanto, no. Domiciano, entiendo, por ejemplo, en la línea 3, que hay que diferenciar las partidas exclusivas de la mejora del... No, línea 3 no. Línea 3 tiene sus casillas correspondientes a la línea 3. No se divide en línea 1, sino que tú lo que vas a hacer es una serie de actuaciones que van a cumplir todos los requisitos de la línea 3. Hay dos opciones, ¿sabéis? Para la línea 3, uno es cumplimiento. En la primera opción, cumplimiento de transmitancias, se fijan unas transmitancias según la zona climática, y la opción B y la segunda opción, y aquí sí que quiero hacer un inciso porque es importante, se debe conseguir al menos una letra B en la demanda, ¿vale? En la demanda, no confundáis con el consumo de energía primaria no renovable. Es en la demanda. Entonces, ¿qué nos está diciendo cualquiera de estas dos opciones? Que hay que mejorar la envolvente sí o sí, la envolvente de esa vivienda o de ese edificio colectivo, porque en la línea 3 entran viviendas unifamiliares y edificios colectivos. Y luego, obligatoriamente, en los dos casos que hay, tiene que haber una ventilación mecánica con recuperador de calor, que al menos se recupere el 70%, y luego también es obligatorio una reducción de consumo de energía primaria no renovable de al menos un 60%. Ahí sí que va directamente relacionado con las instalaciones, también se mejorará con la envolvente, pero va directamente relacionado con las instalaciones, entonces Eso es. térmicas. Entonces, todas esas actuaciones son las que se van a introducir como subvencionables en la línea 3 y se van a meter en las casillas correspondientes a la línea 3. No os confundáis de porque si vais a meter una fotovoltaica en la línea 3, iros a la fotovoltaica de la 2.3. No, eso es la línea 2, que solamente es para actuaciones de la línea 2. ¿Vale? Línea 3, solamente línea 3. ¿Existen agentes de la Junta de Castilla-La Mancha para ayuda en la presentación de expedientes? Rafael, para A ver, presentación de expedientes en tiene este que... En este caso no es obligatorio, si te refieres, Rafael, a un agente gestor, como ocurría con otras ayudas. No es obligatorio hacerlo a través de un agente gestor. Tenemos conocimiento de que muchas personas están recurriendo a ese listado para encontrar a los técnicos y sí que puede existir un técnico, si te genera la documentación, que sea tu representante para realizar el trámite de solicitud. Pero no existe un listado como tal ni tiene que ser a través de agente gestor, si es a lo que te refieres. Sí, es verdad que Vale. tanto la herramienta como esta jornada estaba enfocada un poco a técnicos con conocimiento pues, eso, de los certificados energéticos. Pues ya veis que es el básico desde el principio, ya la carga de los XML de los certificados. ¿Vale? Entonces, veo que se han conectado algunos ciudadanos, incluso propietarios de viviendas que están pensando en solicitar. Bueno, importante que cuando contratéis con un técnico conozca perfectamente lo que es la elaboración de certificados energéticos de manera correcta, que sepa haceros un estudio energético bien de la vivienda, porque directamente el cumplimiento de los requisitos necesitan esa justificación a través de esos certificados. Y eso se va luego a revisar. O sea, se va a revisar y tienen que estar bien hechos. ¿Vale? Domiciano piden precios unitarios, supongo que se refiere a precios descompuestos, ¿no? Domiciano, no entiendo bien lo de piden precios unitarios. ¿Te referías a lo mejor a los precios de las partidas? Imagino que es eso, que tienes que hacer lo que son unas mediciones y presupuestos y te refieres aquí con precios unitarios a los precios de las partidas de cada actuación o trabajo a realizar. Si estoy equivocada, pues si quieres vuelve Mm. a poner otra vez la pregunta.
Vale, Elena nos pregunta por el tamaño máximo de archivos. Le he contestado que serían 8 megas para proyecto y 4 megas para los archivos XML. La ayuda es solo para viviendas, Jesús Alfaro. Si hay oficinas en alguna planta, prima su uso o su caracterización catastral. Hay que tener un tanto por ciento mínimo de viviendas del total. Los locales de planta baja se computan. A ver, en lo que es edificio colectivo, siempre se va a pedir que al menos el 50% de la superficie sea al menos de vivienda, ¿vale? Descontando lo que es la planta baja y bajo rasantes. Tiene que ser residencial. Estamos aquí hablando de unas ayudas para edificios residenciales. Y eso es para edificio colectivo. Luego me pregunta si hay oficinas en alguna planta prima su uso o su caracterización catastral. Hombre, pues si las oficinas superan en ese tanto por ciento, pues si no se cumple eso no se va a poder solicitar la ayuda, ¿vale? La ayuda solo para viviendas. Es verdad, la ayuda y la cuantía se establece por viviendas y por el coste subvencionable. El límite es según el número de viviendas. ¿Vale? Los costes subvencionables que se presentan es a nivel de edificio porque haya un local que también se le va a poner un SATE o algo, pues se meterán en costes subvencionables, pero la cuantía máxima va en función también de un porcentaje y del número de viviendas. Vale. En el Vale, proyecto más Domiciano. partidas. Sí, pues hay que poner las partidas, claro. Sí. Sí, hay que hacer, pues como se hace en un proyecto, pues depende también de qué tipo pues eso, de capítulos, partidas necesites, ¿vale? Para la que estás tú solicitando la subvención. Pero sí, hay que poner las partidas. Eso es. La vulnerabilidad la debe tener el propietario o el inquilino. El propietario, Jesús. La vulnerabilidad viene desarrollada en el artículo 4 y se refiere a propietarios. Es más, que si es un inquilino no va a poder pedirnos No puede pedirlo, vulnerabilidad, claro. porque ahí en la vulnerabilidad sí que se exige que sea vivienda habitual del beneficiario. Entonces, vulnerabilidad solamente la van a poder pedir aquellos propietarios que residen en la vivienda. Y además ya, bueno, lo que os he comentado, es la unidad de convivencia, ¿vale? Se van a sumar los ingresos de la unidad de convivencia, independientemente del vínculo El familiar que parentesco. tengan. ¿Vale? Sí. Para justificar en la memoria el cumplimiento del H0, en mi experiencia, cuando se proponen mejoras que cumplan con el código técnico, el consumo de energía primaria se queda en cero. ¿Se darán por buenos CE con consumo de energía primaria cero? Bueno, aquí imagino que cuando es un consumo de energía primaria cero, te estás refiriendo que la verdad que consumo de energía primaria, entiendo más el consumo de energía, bueno, si da cero, no sé si porque tiene fotovoltaica, no sé el caso de la H0. Es más, Sí, a la ver, H0 siempre es lo que penaliza. Hay que cumplir el código técnico, es verdad que en rehabilitaciones a veces el H0 es difícil de cumplir, bueno, ahí hay también, sabéis que en el mismo código técnico se recogen unos criterios de flexibilidad que tenéis en cuenta al ser rehabilitación, porque claro, es un edificio que ya existe, tiene la capacidad que tiene las fachadas y orientaciones que tiene y bueno, pero no sé muy bien esto de energía primaria cero. ujú. Valentín nos dice que cómo se justifica que no ha iniciado la obra en el caso de una vivienda unifamiliar en la línea 3. Pues a ver, Valentín, hay muchos datos, por ejemplo, si has solicitado la licencia, si tienes ya alguna factura, hay muchas cosas que dan lugar a justificar esa fecha. Sí, Pero ya, de es, hecho en la orden, no sé si en la orden o luego ya en la resolución, pero vamos, en lo que es los fondos FEDER ya se establece y ya se recoge que no se van a subvencionar ninguna facturas de las actuaciones que sean anteriores a la fecha de solicitud. ¿Vale? Una vez que ya se hace la solicitud se puede iniciar la obra, pero no serán subvencionables nada que tenga fecha anterior a la previa. solicitud, salvo aquellos documentos necesarios, como puede ser, por ejemplo, la elaboración de una memoria o proyecto,
o todos esos documentos de certificados que realiza el técnico, pero lo que son directamente relacionado con la obra no se puede haber iniciado, quiere decir que las facturas tienen que ser posteriores. Eso es. Bueno, dice, gracias por vuestra presentación, ha sido muy completa. Mi duda es sobre vulnerables. En el caso de vulnerables se amplía 10 días hábiles. Es verdad, una vez que se hace la solicitud, ¿vale? Ahí sí que se marcarán los vulnerables. Como hemos estado viendo, hay una casilla especial para vulnerables que deben coincidir luego con la presentación de la solicitud por vulnerabilidad que se debe presentar en los 10 días. Tenéis de plazo 10 días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud. Y que en ese caso los anexos serían el anexo Sí, 8 y correcto. anexo 9, sí, según Ujú. proceda, ¿verdad? Sí, así es. Sí, esos son. Se autoriza a la Administración para consulta de datos, pero ¿cuáles son los mínimos para aportar? El certificado de empadronamiento, historial colectivo, también DNI, SNI, ingresos, tema de reconocimiento de discapacidad, mayor igual, tal. Efectivamente, ahí en las casillas de los anexos tú autorizas a la Administración para consultar los datos, pero recomendamos que toda esa documentación, como bien indicas, copia de DNI de todas las personas empadronadas, el empadronamiento colectivo, porque lo que comentaba Rosa, una unidad de convivencia son todas las personas que residen en el inmueble. Efectivamente, los datos de ingresos para ver si se cumplen las características. Todo eso, aunque se autorice para ver los datos, se recomienda que se aporte por agilizar también el trámite. Vale, ¿qué Y la pone? clave. Está en los XML y de las certificaciones. Hay una certificación inicial y una de proyecto. Y habéis insertado, creo que con 5 XML. ¿Me lo podéis explicar? Sí, Alfonso. Ujú. Te explico. Siempre hay un XML, ¿vale? Que corresponde al certificado de eficiencia energética inicial. Siempre partimos de un estado actual y hemos hecho un certificado inicial, ¿vale? Que ese lo vamos además a registrar. Empezamos, un XML. Siempre vamos a tener un XML final que recoge todas las actuaciones, independientemente de las líneas o sublíneas que estemos solicitando. ¿Vale? En nuestro caso de ejemplo, hacíamos un ejemplo de un edificio en el que íbamos a actuar para solicitar una actuación integrada. Vamos, queríamos hacer una actuación integrada con línea 1 envolvente y dos sublíneas de la línea 2. La sublínea 2.2 que era aerotermia y sublínea 2.3 que era fotovoltaica. Vale, bueno, te voy a explicar los 5 XML. Primero, el XML inicial. Ese es uno. El segundo es el XML final que recoge todas las actuaciones que se pretenden realizar. Llevamos el segundo. El tercero, el de la línea 1, solamente la línea 1, solamente hay un certificado de eficiencia energética que recoge la envolvente, las actuaciones que se hacen en la envolvente, ¿vale? Y no estamos hablando de lo que son las mejoras, no, se tienen que meter esas transmitancias nuevas de la envolvente, ¿vale? Que se va a hacer, si se va a poner un SAT, si se van a cambiar las ventanas, dentro de los datos que se introducen en el certificado de eficiencia energética, ¿vale? Y luego, ese por la línea de la envolvente, la línea 1. Y luego, otro que recoja solamente la aerotermia, ¿vale? Y ahí los datos de la envolvente serán los del inicial. Vamos por 4. Y el quinto era el de la fotovoltaica, que ahí sí que se partía desde la aerotermia, porque la fotovoltaica tiene que ir directamente para el autoconsumo de la calefacción, refrigeración y el agua caliente sanitaria. En nuestro caso, el edificio originalmente tenía una caldera de gas, con lo cual el autoconsumo de la fotovoltaica iba para esa nueva instalación que pedíamos subvención de la aerotermia. En el caso de que haya ya inicialmente en el edificio una aerotermia, ¿vale? Pues la fotovoltaica puede ir para esa instalación que ya tiene ese edificio. No sé si te ha quedado claro, de ahí han salido esos 5. ¿Vale? En el caso de una línea 3, vuelvo a decir, línea 3, rehabilitación integral de vivienda unifamiliar o de edificio colectivo, ¿vale? La línea 3, pero vamos a hacer una rehabilitación integral. Habrá que meter 3 certificados, 3 XML de los certificados. La inicial siempre, la final y en este caso la línea 3 que va a coincidir con el XML final, ¿vale? Con todas las actuaciones. Se puede
tramitar para edificación nueva construcción dentro de otra, no, ni obra nueva ni tampoco ampliaciones. ¿Vale? Las ampliaciones no se pueden meter dentro de costes subvencionables. Costes subvencionables directamente relacionados con las mejoras energéticas en lo que es rehabilitación de mejora energética. Los edificios para poder solicitar la ayuda tienen que estar terminados antes del año 2006. Vale, es colectiva. No me has entendido, Domiciano, me pones aquí, no me has entendido, Rosa. Quiero decir que en un proyecto genérico de reforma hay partidas no subvencionables, llevas razón, sí. Por ejemplo, el alicatado de un baño o el cambio de un interruptor eléctrico. ¿Hay que desglosar las partidas subvencionables de las no subvencionables? Sí. O sea, todo lo que no puedas justificar que es necesario para esa mejora energética, ¿vale? Pues tendrás que separarlo y entonces solamente tendrás que meter una parte en la que solamente haya costes subvencionables. Ahí es verdad. Siempre hay que separar lo que es subvencionable de las partidas que no son subvencionables. Así es. Entonces, ¿qué pasa en este caso con los honorarios? Pues que los honorarios, tú, si has establecido unos honorarios, imagínate, para una rehabilitación de otros costes que no son subvencionables, pues tendrás que hacer una proporción. Tendrás que prorratear y decir, bueno, pues si el 90% es de la rehabilitación energética y hay otro 10% porque tengo que consolidar una estructura o mejorar alguna cosa o es de accesibilidad. Bueno, pues tus honorarios también van a ir en función del total de lo que es ese presupuesto, ¿vale? Vas a ver la proporción que tiene la mejora de eficiencia energética con respecto a las otras costes que presentas que no son subvencionables. Sí, así es. No te había entendido, perdona. Es conceder la subvención de la vivienda rural con dependencias Dentro de la finca diferenciada de edificación. Pues aquí, Sí. Valentín, habría que ver el caso en concreto, ver exactamente el uso que tiene esa vivienda, habría que verlo en concreto. Por lo que dices, yo entiendo que no, pero ¿no, Pero Rosa? es que si una vivienda rural De- está destinado a lo que es un alojamiento turístico, sí, alojamiento pero rural no, estos son es para que residencial. yo entiendo que se refiere, dice, dependencias agrícolas dentro de la finca. O sea, me da la sensación de que es una casa, a lo mejor en Sí, que un una casa en terreno el pueblo que rústico está aislada a lo o en mejor, el campo o sí. algo así. Eso, Valentín, si quieres, llámanos y vemos el caso en concreto. Sí, pero vamos, si lo que se trata es de una construcción que además está aislada, es una vivienda, sí, aunque tenga otras dependencias exentas, pues lo que vas a pedir es subvención por la rehabilitación energética de esa construcción principal que es la vivienda, ¿vale? El resto no entraría, además están exentas, pero si el uso es vivienda, el uso es residencial, pues si cumpliendo la línea 3, ahí estarían en la línea 3. Ujú. Vale, si la vivienda está Sí, alquilada, no impide que se pueda solicitar ayuda, ¿no? No hay problema, Jesús. no hay Se puede problema. solicitar. Vale, Jaime, hay un anexo donde se deben rellenar los hitos de la actuación, fecha de inicio, de obra, fecha de fin, fecha de licencia. Estos datos están vinculados a la justificación, Jaime. Para la solicitud hay fechas que no vamos a tener. O sea, se puede poner, en el caso que te lo pida, la fecha de previsión de inicio de obra, igual que la fecha de licencia no la vas a tener porque presentas una solicitud y luego habría que complementarlo en la justificación. Pues Vale, y dice, ¿vale un Rafael, familiar segunda residencia sin estar empadronado? Sí, Rafael. O sea, puede ser segunda residencia, igual línea 3, segunda residencia, o bueno, o si perteneces a un bloque de viviendas y igual pues lo tienes alquilado o no vives ahí, no eres residente, y se rehabilita el edificio completo. Sí, puede ser segunda residencia. Lo único que se pide que estés empadronado es para cuando vas a solicitar la ayuda por por vulnerabilidad. vulnerabilidad. Vale, Esto vale, ya lo has Ana de... contestado tú, ¿verdad? Sí, Ah,
Por aquí ha contestado La Estefanía. domicilio habitual, vale. Ah, sí, sí, es que están contestadas, vale, perdón. No había visto. Pues todo, desde luego, sí. Para una vivienda unifamiliar, Vale, si la Jaime. propiedad es una pareja matrimonio, ¿deberá aportarse datos de ambos como copropietarios? Sí. O depende si están casados o no, en ganancias o no. La copropiedad lo dice la escritura, Ana. Entonces, si en la escritura vienen las dos personas, independientemente de que sean matrimonio, hermanos, lo que sea, el parentesco que tengan, es una copropiedad en escritura, por tanto, habría que aportar el anexo 3. Y no confundáis, bueno, ya se nos ha preguntado, en este caso ya se nos ha dado de que si están en gananciales, están en separación de bienes. A ver, porque estén en gananciales, ¿vale? No significa que sea propietario. La propiedad se demuestra o bien con unas escrituras, o bien, por ejemplo, pues pidiendo una nota simple, o también aparece, ya os digo, en catastro. No por ser gananciales, tiene que ser propietario de la vivienda, ¿vale? Si figura en las escrituras que es propietario, pues entonces sí, pero por simplemente ese matrimonio no es titular, no es propietario de esa vivienda. Tiene, luego ya no sé, vamos, no sé más, pero no es así, ¿vale? No demuestra titularidad. No, Vamos a ver. el catástrofe es lo que aplican en la Junta. Sí, Sí, lo que diga el claro. catastro lleva razón. El Sí. catastro ahí, a ver cómo recoge ese tipo de edificaciones. Si lo recoge como agrícola, si Como- no, realmente si fuera residencial, pues se podría solicitar en catastro una modificación, pero claro, siempre tiene que haber una justificación ese para cambio que de uso. claro, para ese cambio de Mm. uso y que se pueda justificar que es residencial. ¿Vale? Vale, ¿el DACI en qué términos va? Me refiero al técnico firmante de los certificados y gestor no puede ser propietario. El DACI es un documento de ausencia de conflicto de intereses, entonces va un poco encaminado a que no existe ningún tipo de interés ni entre el técnico, el propietario, que no esté vinculado con personas, por ejemplo, que revisen el expediente. Es un anexo que indica eso, que no existe conflicto de intereses y habría que aportar dos por cada expediente. Uno lo firma el propietario, el solicitante, y otro lo firma el técnico. Luego pone aquí, bueno, finalmente el representante a indicar en el punto 2 de Ujú. la herramienta sería el presidente de la comunidad. Bueno, eso Sí. lo hemos preguntado, bueno, pero nos han dicho que en ese punto 2 habría que poner el que tramita. No, pero se refiere, es que está el de Al la punto 2 herramienta o y al el de anexo la, 2. Si es en el anexo 2 sí que se recogen los datos del del presidente. presidente. Y en el anexo 2, o sea, y en el En el punto anexo 2, 2. en el anexo 2, el punto 1, el representante se refiere al presidente y en el punto 2 de la herramienta también se refiere al presidente, donde se pondría el solicitante, o sea, el representante es en la solicitud, en el trámite que se hará para la solicitud de la ayuda. Perdonad, Mm. creo que está habiendo un poco de lío con esto. Sí, En el es que no, apartado 2 de la herramienta, lo que se pone es a la persona que tramita, a la que persona es que en el tramita. Vale, pestaña de datos de entrada, Vale, que es lo que vale. se va a pues, trasladar a la solicitud. Luego Vale, otra cosa es el anexo pues 2, es que que tiene un hemos... primer apartado que habla del representante de los datos de la comunidad y del representante, que ahí ese representante sí que se refiere al presidente. sí, Pero así es en es, el único apartado que se pone los datos del el presidente. presidente. En el resto de los datos que pide de representante es de la persona que tramita. Sí, yo creo que ¿Vale? cuando estaba introduciendo los datos, creo que, vamos, os lo he comentado, ahí es la persona que tramita, bien sea el técnico o la persona que os representa en la tramitación, porque es la persona que va a recibir además los La requerimientos. O notificación. sea, claro, las notificaciones de requerimientos, si hay una subsanación o algún dato que aclarar, van a ir directamente a esa persona. Entonces, es la persona que está tramitando. Luego es verdad que hay un anexo donde se recogen los datos del presidente porque es el representante en caso de una comunidad. Vale, yo creo que, vamos, creo, a lo mejor me he equivocado cuando lo estaba rellenando, pero pienso que había dicho que era el que tramita. Domiciano, el histórico también, creo que eso nunca lo han pedido, es algo nuevo. No entiendo.
El histórico de empadronamiento se refiere. Sí, lo pueden consultar, eso lo consultan. Claro, lo pueden Pero que consultar, es pero bueno, introducir- hay que Perdonad, aportarlo, es obligatorio. Perdonad, eso se refiere a lo que he contestado yo. En el caso de vulnerabilidad sí que hay que presentar el histórico, pero solo en el caso de vulnerabilidad. Vale, a ver, el caso de vulnerabilidad es que es un caso, o como os hemos dicho, que es la unidad de convivencia. ¿Vale? Sí, Entonces, viene ¿qué aquí. pasa? Que directamente desde la administración lo que sí que pueden comprobar es el beneficiario, ¿vale? El solicitante de la ayuda van a poder comprobarlo. Pero en el caso de que haya personas ajenas a lo que es la unidad familiar, porque puede estar incluso pues algún amigo de tal, o sea, son los que pertenecen a esa unidad de convivencia, ahí es más complicado y es más rápido directamente meter, vamos, es obligatorio, pero es más rápido meter lo que es todo el histórico, ¿vale? Porque si no lo van a pedir luego. Buenos días, no me queda claro lo de los agentes gestores de la Junta. He tenido un caso en el que he sufrido la intervención de un delegado mandatario adherido Bueno, que, según me dijeron, trabajaba en JCCM. José Luis, esto ya lo hemos tratado. Aquí no es necesario ni el delegado mandatario, ni en este caso agentes gestores. Es alguien que tramita y un técnico que prepare bien la documentación y justifique simplemente, ¿vale? No es el caso. Vale. En la línea 3, en el caso de varias actuaciones, envolvente, fotovoltaica, aerotermia, etcétera, ¿sería obligatorio solicitar todas las licencias y declaraciones responsables antes de la solicitud o bastaría con la principal de la envolvente? La solicitud tiene que ser completa. La solicitud de licencia tiene que ser exactamente de lo mismo que se va a realizar por lo que se está presentando la ayuda. Por lo tanto, la licencia tiene que englobar, en tu caso, por lo que comentas, envolvente, fotovoltaica y aerotermia, si lo hicieses. Lo suyo, vamos, lo recomendable es que, ya que vas a tener una memoria, un proyecto para dicha actuación que presentarías para la solicitud de la ayuda, que lo aproveches para la solicitud de licencia. Claro. Sí, Domiciano, es verdad, en el caso del criterio del pre-5000 en el representante, en el pre-5000 tú ya marcabas que eras representante y entonces, porque estabas tramitando, y en el caso directamente del Next Generation, ahí se refería a un representante legal, ¿vale? Porque estaba la figura del agente gestor. Aquí volvemos a decir, aquí no está la figura del agente gestor, sino que está el que tramita, ¿vale? Entonces, no coincide con los Next Generation. Vale, en una unifamiliar, ¿qué porcentaje de superficie ha de ser residencial? Al menos el 50% del uso sobre rasante. Al igual Bueno, que comentábamos, pero eso es para colectivo. En una unifamiliar lo que tiene que ser es que sea una vivienda, o sea, que tenga uso de vivienda. sí, pero ella quizás se refiere, bueno, sí, claro. Pero si refiere por si tiene la vivienda otros usos como almacén, ¿no? Como ocurre muchas veces. Yo me estoy imaginando la típica Sí, casa de los pueblos, ¿no? Que tienes la vivienda y algún almacén y hay veces que la superficie de almacén o naves es superior a la de vivienda. ya, lo que pasa es que lo del 50% va directamente relacionado con colectivo, ¿vale? Lo que habrá que justificar es que el edificio principal donde se está actuando, si hay luego almacenes exentos o algo, se está actuando sobre el edificio principal De que es la vivienda. vivienda, ¿vale? De hecho, además, creo que lo comentaba antes, tener en cuenta que esto no es como el programa 3, que luego tenía también una ayuda adicional por metro cuadrado de local comercial u otro tipo de local que hubiera. Aquí no hay ayuda adicional por otros usos. Aquí es directamente, la ayuda va por porcentaje de los costes subvencionables y por el número de viviendas que hay. Vale. Vale, ¿yo como arquitecto puedo realizar documentación y solicitar la subvención para mi propia vivienda unifamiliar o debería ser otro técnico? En otro caso, ¿podría realizar la solicitud para un hermano, primo, etcétera? Yo entiendo que sí, tú como arquitecto puedes realizar tu propia documentación y tu propia solicitud. Sería solicitante y técnico, en tu caso. Sí, bueno, había contestado por aquí Estefanía, vale, fenomenal. En el caso de unidades se ha pedido ya en el Next el empadronamiento colectivo. Vale, Decirle que comentadnos eso, si alguno habéis usado la herramienta,
Si habéis tenido, bueno, es verdad que ya os digo que se va actualizando, de hecho hoy ha habido una actualización. Si habéis tenido algún problema, si habéis introducido algún caso que os ha dado alguna incidencia, pues decídnoslo. Y luego esta jornada, igual que las anteriores, se va a grabar, vais a tenerla colgada en el canal de YouTube. Todas las herramientas que vayamos sacando también se van a colgar allí en donde se ha comentado Cristina, en la pestaña de agentes gestores en herramientas. Y bueno, pues cualquier cosa que necesitéis, pues ¿vale? Contactáis con nosotros. Perfecto. Pues muchas gracias a todos y si no hay más dudas, damos por concluida la jornada. Bueno, pues gracias por vuestra asistencia.